ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Buenos días, paz y bien. Esta Eucaristía la ofrecemos por Ismael Rivera. Celebramos la transfiguración del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con humildad reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, Pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas,
y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos. Concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado, para llegar a ser coherederos de su gloria. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido en su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos de toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y de honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo:
Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. Todas mis complacencias, escúchenlo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Nos gustan las fotografías cuando a través de ellas guardamos un momento bonito en nuestra vida. ¿Quién recuerda con alegría su boda? ¿Quién recuerda con alegría algún viaje? ¿Quién recuerda con alegría algún lugar que fue muy especial? Entonces tratamos de llevarlo a la memoria a través de las fotografías. Hoy está bien fácil. El teléfono, donde sea, toma fotos. Y bueno, vamos almacenando recuerdos bonitos. Y hoy la palabra de Dios, al celebrar la transfiguración, nos habla de un momento hermosísimo, bellísimo. No había cámaras, no había teléfonos, no había con qué grabar en digital ese momento. Pero sin embargo, cuando Pedro dice: hagamos 3 chozas, es como querer grabar ese momento, es como que se quedara estático, permanente. Y bueno, sabemos que solamente fue un momento. Jesús manifiesta su gloria en la transfiguración, un rostro luminoso, unas vestiduras con una blancura impresionante. Tuvieron una experiencia de Dios en 3D, 4D, 5D, no sé cómo decirlo, pero fue una experiencia única, ¿sí?, que los hace decir: hagamos 3 chozas. De alguna forma también nosotros
tenemos esas fotos espirituales, no que se graban en una cámara, sino que se graban en los ojos, se graban en el corazón. Y ahí es donde queremos guardar esos momentos espirituales. Quizás fue una hora santa, quizás fue una Eucaristía, quizás fue un momento difícil donde en la oración me sentí escuchado y hubo un resplandor, quizás no de luz física, pero sí una luz interior, donde el Señor sentí su presencia, la presencia del Señor. Entonces guardamos ese momento. Yo guardo muchos momentos del seminario, así, momentos de oración muy bonitos. Cuando me retiraba por ahí a la Huasteca, a los montes, ahí a hacer la oración, mis retiros. Guardo mucho esos momentos espirituales. ¿Y por qué es importante guardarlos? Porque van a venir momentos difíciles, momentos de sequedad, momentos que los espirituales llaman la noche oscura, donde no vemos, donde no entendemos nada. ¿Por qué? Entonces guardamos esa fotografía espiritual para que en ese momento de oscuridad nos dé paz, nos dé fortaleza. Blas Pascal, un filósofo, un científico, un hombre de Dios, dicen, este hombre allá de Francia, decían que él guardaba un rollito, siempre en su chaleco, por ahí guardaba algo, era uno de sus bolsillos. Y pues nadie sabía qué era, porque lo guardaba como un tesoro. Y dicen las crónicas que a su muerte, pues sacaron el rollito, ¿verdad?, para ver qué era. Y era una experiencia de Dios, ¿sí? Había sido un encuentro con Dios muy fuerte, que él lo guardaba como un tesoro. Entonces también nosotros tenemos que guardar nuestras transfiguraciones para los momentos difíciles. Y otra meditación que podemos hacer precisamente es esta: nos vamos transfigurando conforme la gracia de Dios actúa en nosotros. Nos vamos cristificando. Muchas veces quizás somos rebeldes, somos reacios a la voluntad de Dios, y en vez de transfigurarnos, nos vamos desfigurando como hijos de Dios. Vamos perdiendo esa imagen, ¿sí?, esa imagen interior de hijos de Dios. Nos alejamos de la oración, nos alejamos de la Eucaristía. Entonces, qué importante es irnos transfigurando día con día, ¿sí?, irnos resplandeciendo en la gracia de Dios, que se manifieste la luz de Cristo a través de nosotros. Jesús lo dice: ustedes son la luz del mundo, ¿sí? Entonces somos ese resplandor de Cristo en medio de la humanidad. Saludamos con un saludo alegre, ¿sí?, un buen saludo, buenos días, ¿cómo estás?, algo muy cordial. Es signo de que resplandece Cristo en nosotros. Andamos malhumorados, quizás no dormimos bien, etcétera, pues desfiguramos. Pero Cristo, en su gracia, se desfiguró en la cruz para que nosotros sigamos siendo transfigurados. Dice la palabra de Dios que aquellos discípulos bajaron de la montaña. ¿Cómo bajarían Pedro, Santiago y Juan? ¿Cómo bajarían de aquella montaña? Exultantes, jubilosos, contentos, ¿verdad? Lo que acabaron de ver fue increíble. Y pudiéramos pensar así, hipotético, ¿verdad?, cuando descendieron abajo de la montaña, de aquel monte, se encontraron quizás con los otros discípulos, y los otros discípulos, los romanos, los judíos, los de la sinagoga, el Sanedrín, nos andan persiguiendo. Muchos miedos que quizás tenían los otros apóstoles, y Pedro, Santiago y Juan, quizás por orden de Jesús no dijeron nada, pero por dentro decían: se preocupan de nada. Acabamos de ver al mero mero, ¿sí?, en gloria y majestad. Entonces, las cosas del mundo, los temores del mundo son nada. Las oscuridades del mundo se desvanecen, ¿sí? Las oscuridades del corazón se desvanecen ante la luz, el esplendor de Jesucristo. Que nos corrieron del trabajo, que no tenemos para pagar,
el departamento, que no tenemos para esto, que la salud. Cuando yo tengo la experiencia de transfiguración, cuando saco ese rollito de mi corazón, de mi mente, puedo tener paz, puedo tener fortaleza. Sigamos dejándonos iluminar por el resplandor de Jesús, que su gracia nos siga transfigurando. Así sea. Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. Por se detiene en su caminar, no le asusta la sed ni el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. Oren, hermanos, para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito, y límpianos de las manchas del pecado con el resplandor de su luz, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres de un extraordinario resplandor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en Él mismo su cabeza. Por eso con todos los ángeles te alabamos por siempre en la tierra, aclamándote sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan.
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. De Ismael Rivera. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros te pedimos, hágase tu voluntad. Danos el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartan la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. En mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Con 5 panes y peces dio de comer el Señor a muchos hombres y niños, muchas mujeres también. Todos comieron aquello, también saciaron su sed. Danos, Señor, de esos panes y esos peces de comer, como lo hiciste amoroso con tus hijos esa vez, como lo hiciste amoroso con tus hijos esa vez. Oremos. Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido nos transforme en imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro, tenga misericordia. Les mire benignamente y les conceda la paz. El Señor Todopoderoso les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Bendecida mañana para todos. Paz y bien.